Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Gunche, soy de la carrera de Ingeniería en Petróleo y para mi coloquio de Física 4 voy a presentar el tema de la resonancia magnética nuclear. Bueno, primero que nada, ¿qué es la resonancia magnética nuclear? Esta es una técnica la cual se utiliza en el ámbito médico para obtener imágenes de alta resolución del interior del cuerpo que nos ayudan a diagnosticar diversos problemas. También está basada en la utilización de ondas de radiofrecuencias aplicadas a un campo magnético potente generado por un imán. Además, una cosa para aclarar es que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo cual no produce efectos secundarios y es apto para personas embarazadas y con otras particularidades. Dicha técnica fue desarrollada gracias al aporte de varios científicos a lo largo de los años, y para eso vamos a desarrollar una línea del tiempo así podemos ubicarnos mejor. El primero en introducirse en el método fue Isaac Rabi, en 1929, que por su método de resonancia para el registro de las propiedades magnéticas del núcleo atómico recibió el Premio Nobel de la Física en 1944. Años después, en 1937, Lazarou y LW demostraron que los momentos magnéticos nucleares contribuyen de manera notoria a la susceptibilidad magnética en el hidrógeno sólido a temperaturas bajas. En 1945, Edward Purcell logró captar la transición de resonancia de los átomos de hidrógeno presentes en un material sólido, y Felix Bloch utilizó el método de inducción nuclear al estudio de las propiedades magnéticas de los protones del agua en un estado líquido. Ellos demostraron que determinados núcleos sometidos bajo un campo magnético intenso absorben energía de radiofrecuencia y pueden generar una señal que es capaz de ser captada por una antena receptora. Pero no fue hasta 1972 cuando Damadian, con el aporte científico de cada uno de los profesionales antes mencionados, creó el primer equipo de resonancia magnética nuclear, que poco tiempo después pudo patentar el equipo con el título Aparato y método para detectar tejidos cancerígenos. Reconociendo el descubrimiento de Damadian, el investigador Paul Latour desarrolló un mecanismo para codificar la información espacial en una señal de resonancia magnética nuclear en 2 y 3 dimensiones utilizando gradientes de campo magnético. Entre muchos otros investigadores, a finales de los años 70 y 80, Peter Mansfield mejoró las técnicas de adquisición y procesamiento de las imágenes de la resonancia magnética nuclear. Y en 2003, él y Lauterbur recibieron el Premio Nobel de la Medicina por sus contribuciones en el desarrollo de la resonancia magnética nuclear. Los primeros escáneres clínicos de la resonancia magnética nuclear se instalaron a principios de la década del 80 y en las décadas siguientes la tecnología mejoró mucho hasta llegar a la que ahora usamos ampliamente. Para poder explicar correctamente el funcionamiento del resonador, vamos a recordar algunos conceptos básicos de la física. Como ya sabemos, la materia está formada por átomos, y los mismos por dos cosas. Primero que nada por un núcleo, que en su interior contienen protones y neutrones, y después por una corteza con electrones. A su vez, las partículas tienen spin, que es el momento angular debido a la rotación de la misma en torno a su propio eje, el cual se representa con un vector, como podemos ver en la imagen a la izquierda. Otra cosa para recordar es que en nuestro cuerpo tenemos una gran cantidad de átomos dispersos por todos lados, pero como el más abundante es el de hidrógeno, es este el que vamos a usar para desarrollar el método. En la vida cotidiana, las direcciones de todos los vectores o spin apuntan hacia distintos lados, y la suma de ellos, denominada magnetización neta, es nula. Lo primero que hacemos es introducir a la persona dentro del resonador, y acá se producen dos efectos. El primero es conocido como la polarización de la magnetización, y lo que sucede en ella es que los átomos de hidrógeno, bajo la influencia del campo magnético, alinean sus vectores con la resultante de la misma. Esta alineación puede ser paralela, que representa un menor gasto de energía, o antiparalela, que es lo contrario. Como la primera requiere menos energía, es la que predomina. Además, aquellos vectores que se alineen en forma antiparalela al campo magnético se anulan con otros, dejando únicamente los que se alinean de forma paralela al mismo. Estos son los que luego nos van a dar la señal. El segundo proceso se lo conoce como precesión incoherente. Esto hace que los átomos se muevan o vibren con un movimiento cónico parecido a la de un trompo.
de forma desfasada o en distinto momento. Estas fases van a estar determinadas por la intensidad del campo magnético al que están sometidos. Ya con el paciente dentro del resonador, lo que se hace es enviarle ondas de radiofrecuencia durante un tiempo determinado. Aquí se producen de nuevo dos procesos. El primero es conocido como la rotación de la magnetización o la magnetización longitudinal. Y lo que sucede aquí es que los átomos, bajo la influencia de las ondas de radiofrecuencia, giran sus spins o vectores 90 o 180 grados, dependiendo la intensidad de las ondas. Al mismo tiempo, se da la precesión coherente o la magnetización transversal, que lo único que sucede aquí es que todos los átomos van a precesar o van a hacer el mismo movimiento cónico en la misma fase o al mismo tiempo. Ahora, una cosa que hay que aclarar es que para que este efecto se produzca, se tiene que dar la situación en que las ondas de radiofrecuencia puedan transmitir energía a los protones de hidrógeno. Esto afortunadamente pasa, ya que la frecuencia de las ondas es similar a la precesión de los átomos, por lo que el intercambio está permitido. Luego de un tiempo determinado, lo que se hace es cortar el suministro de ondas de radiofrecuencia. Ahora, como nosotros nos encontrábamos en un estado energético mucho mayor y interrumpimos esa energía que se le estaba aplicando, como todo proceso físico, el elemento tiende a volver a su estado de reposo. Pero para hacer eso, tiene que liberar la energía que se le fue antes otorgada. Aquí suceden de nuevo dos procesos. El primero lo conocemos como relajación longitudinal y simplemente lo que pasa aquí es que los spins se vuelven a alinear con el campo magnético externo liberando energía. Esto se hace en un tiempo determinado denominado T1 o tiempo de relajación 1. Luego está la relajación transversal, que es cuando los átomos vuelven a procesar de forma incoherente liberando energía. El tiempo que tardan en llegar a este estado nuevamente es denominado tiempo de relajación 2, T2 o secuencia T2. Ahora, la energía liberada por este elemento al volver a su estado de reposo es la que se recolecta y se utiliza para formar la imagen. A continuación, vamos a ver cómo las señales de los distintos tejidos RM son trasladadas en imágenes. Por ejemplo, en el caso del agua, en la secuencia T1, tiene un tiempo de relajación largo. Eso nos da una señal hipointensa. Una señal hipointensa es aquella que libera poca energía y como libera poca energía, la señal que nos da es negra. Otro ejemplo es el tejido patológico. El tejido patológico en la secuencia T2 tiene un tiempo de relajación largo y eso nos da una señal hiperintensa, que es cuando se libera mucha energía al llegar al estado de reposo y nos da una señal blanca. Ahora, veamos cómo se ven las distintas secuencias. La primera que vamos a mostrar es la secuencia T1 o la magnetización longitudinal y esta nos ayuda a ver mejor o se utiliza más para las estructuras con alto contenido de grasa. Mientras que esta es una imagen de la secuencia T2 o magnetización transversal y esta la utilizamos más para las estructuras con alto contenido de agua. Ahora vamos a ver un poquito las partes del resonador. Primero que nada contamos con un imán estable, que es el que podemos observar en la imagen. Este lo que hace es emitir el campo magnético. Luego tenemos un sistema emisor de radiofrecuencia que es capaz de emitir las frecuencias precisas que necesitamos para hacer todo el proceso. Luego contamos con un sistema para hacer cambiar el campo magnético rápidamente, que lo conocemos como gradiente. También tenemos una bobina o antena que se dispone alrededor del paciente, como podemos ver en la imagen, y sirve para recoger la señal de radiofrecuencia emitida por nuestro cuerpo. También tenemos un ordenador en la habitación que lo que hace es procesar las señales recibidas del paciente y hace las imágenes. Y en la misma habitación donde se encuentra el resonador, lo que se hace es poner una jalada de Faraday, que es una cobertura de plata que se pone en las paredes, en las ventanas, en las puertas de la habitación, para evitar el intercambio de ondas de radiofrecuencia del exterior. Y por último, tenemos una camilla de desplazamiento que la utilizamos para introducir al paciente dentro y fuera del resonador. Además de la secuencia T1 y T2, podemos encontrar otras
y podemos obtenerlas manipulando otros factores de la resonancia magnética. Por ejemplo, los pulsos de radiofrecuencia o la polarización del imán. Algunas de ellas son la densidad protónica, que esta hace que la cantidad de protones de una sustancia o tejido determine la intensidad de señal que llega. Otra secuencia es el vacío de señal, que se produce en los líquidos en movimiento, y lo que sucede aquí es que los protones energizados, cuando devuelven la energía que liberan en su relajación, lo hacen fuera de la región donde se estudió porque han cambiado de lugar, y esto provoca que la señal que llega sea nula. Esta secuencia en especial nos sirve para identificar trombosis en el sistema circulatorio. Luego tenemos la difusión, que lo que hace es detectar el movimiento normal de las partículas de agua, sirve para detectar abscesos o infartos cerebrales. Después tenemos la espectroscopía, que es una técnica no invasiva que permite estudiar algunos metabolismos en el cerebro normal o tejido tumoral sin necesidad de biopsia. Y por último tenemos el gadolínio, esta es una de las más conocidas, que se hace en secuencia T1 y es la resonancia magnética con contraste. Otra cosa muy interesante sobre la resonancia magnética es que no es únicamente utilizada en el ámbito médico, en este caso también se puede utilizar en la industria petrolera, ya que nos ayuda a encontrar los parámetros de la roca, es decir, sus propiedades, como qué profundidad está, la porosidad, la permeabilidad. Estas son cosas muy necesarias para esta industria, ya que ayuda a cuantificar cuánto hidrocarburo tiene o puede tener ese yacimiento. Conclusiones. Como todo en la vida, este método tiene ciertas desventajas, como por ejemplo el costo del equipo es muy elevado, lo que hace que el estudio sea muy elevado y que ciertas personas no puedan costearlo, por ejemplo. El ruido que produce la máquina es muy fuerte y es bastante molesto. El tiempo del estudio es muy largo. Las personas que se han metido en resonador saben que por lo menos están entre 35 y una hora dentro de eso, de esa máquina. Y tiene otras desventajas más, pero sin embargo tiene ciertas ventajas que en mi criterio superan todas estas desventajas, por lo que hacen que el descubrimiento de este método fuese un éxito. Por ejemplo, es una tomografía multiplanar, tiene una resolución y manejo de contraste, no utiliza radiaciones ionizantes, por lo que no tiene efectos secundarios y se puede utilizar en personas embarazadas y con otras particularidades, cosa que no podemos hacer con los rayos X, y más que nada no es invasiva. Yo personalmente creo que su invención marcó un antes y un después en la medicina, ya que nos facilitó la detección de irregularidades del organismo de una forma no invasiva y sin radiaciones. Personalmente creo que es un gran descubrimiento que hoy en día nos da una gran ayuda y más que nada a la industria médica, pero como dijimos antes, a la industria petrolera, se hace muy útil. Llegamos al fin de la presentación. Esto fue un poco de la explicación de mi coloquio. Espero que la idea se haya podido captar, que se haya podido entender, que haya sido clara y bueno, nada, que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar y nos vemos.